Dios les bendiga. Pronto vamos a estar celebrando Pentecostés. El 5 de junio es el domingo en el calendario litúrgico, en el calendario eclesiástico, es el día del domingo de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo. Y estoy preparando una serie. Hoy es el primer mensaje de esta serie, Pentecostés. Van a ser tres mensajes. Hoy es el primero, próximo domingo el segundo, y para culminar el domingo de Pentecostés, que es el 5 de junio. Ese domingo vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que llene a todos los creyentes y a todos los asistentes a Roca Fuerte ese domingo. Nadie dice amén, no tienen interés. Que el Espíritu Santo le llene. Sé que algunos van a tener un compromiso ciudadano ese día. Entonces, venga en la noche. 6:30 de la tarde. Vamos a tener esa oportunidad. Entonces, y lo que quiero hacer con esta serie, ponga atención y trate de seguir la secuencia. Lo que quiero hacer con esta serie es, vamos a ver cómo se ve una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Cómo se ve? ¿Cómo es una iglesia llena del Espíritu Santo? Esto es bien importante. Entonces usted ve a su iglesia y usted va a ver si está o no está. Dios, algo interesantísimo, Dios en estos días se está moviendo de una manera extraordinaria en muchas partes del mundo. Dios se está moviendo en muchas partes del mundo de una manera poderosa, de una manera extraordinaria, manifestaciones que antes no veíamos, etcétera. Aunque hay apatía, aunque hay frialdad, aunque muchos ya no creen en la iglesia cristiana, piensan que hay mucha hipocresía, etcétera. Sin embargo, Dios se está moviendo y hay cumplimiento a la profecía de Joel. La profecía de Joel en el capítulo 2 de Joel, allá en el versículo 28 y 29, Joel 2, 28 y 29. Esa profecía se está cumpliendo y la promesa dice así: después de hacer todas estas cosas, las que menciona el capítulo 2 de Joel, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos, sus hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños, sus jóvenes tendrán visiones, y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos, hombres y mujeres por igual. Gloria al Señor. Ese es el cumplimiento. Lo que está pasando es el cumplimiento. Y el otro pasaje es Habacuc, capítulo 2, versículo 14. Si me puede dar ese texto en la pantalla, hermano Gerson, por favor. Así como las aguas. Habacuc 2:14, ahí lo tiene en la pantalla. Así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Dios.
Esta es la promesa. Esto se está cumpliendo, ¿verdad? Esta es la promesa. Pero a mí me surge una pregunta. ¿Cuál es el propósito? Yo quiero conocer el propósito. Yo quiero saber el por qué. Y también quiero saber cuál es el resultado. O para qué Dios va a derramar el Espíritu Santo, como lo promete Joel, Habacuc y otros muchos pasajes de la Sagrada Escritura. Entonces, eso vamos a ver hoy. Y quiero que vayan, por favor, a Hechos, libro de los Hechos, capítulo 2, y vamos a leer Hechos 2, primeramente del 1 al 4. Hechos 2 del 1 al 4. Y quiero que pongan atención, por favor, en el día de Pentecostés. O sea, 50 días después de la Pascua. O sea, el Pentecostés ya existía en el Antiguo Testamento. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos, unánimes, juntos. Estaban juntos y unánimes. Estaban juntos y en armonía. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte, impetuoso, llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes, ¿qué pasó? Fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué más? Y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu les daba esa capacidad. La versión 60 dice como el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, quiero que observen, esto es bien importante, bien importante, hermanos. En esta iglesia se enseña y yo espero que aprendan. Quiero que observen, en este pasaje encontramos tres cosas, subráyelas, márquelas, después compártalas, mensajelas, tuitelas, instagramelas. Esto es bien importante. Miren, encontramos tres cosas. Por un lado, encontramos reacciones humanas. ¿Qué son eso? Como lo dije, reacciones humanas. Mire, versículo 12 y 13, dice que quedaron allí maravillados y perplejos. Una reacción humana. La gente que los vio, la gente que los oyó, la gente que estaba entre los 120, maravillados y perplejos. Y preguntaban, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Se preguntaban unos a otros. Reacción humana. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solamente están borrachos, no les hagan caso. Reacción humana. ¿Ya lo vieron? Nosotros tenemos que aprender. Usted tiene que aprender. ¿Cuándo? Es una reacción humana, no solo en este tema, en todas, muchas cosas. Segunda cosa que encontramos en este pasaje, obsérvenlo, aprendan, no se distraigan, por favor. La segunda cosa que encontramos aquí, hay una manifestación del Espíritu Santo. Dice que cuando estaban allá reunidos en armonía,
juntos, dice el versículo 2, de repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte que llenó la casa donde estaban sentados, manifestación del Espíritu. Luego, parecido a unas llamas o lenguas de fuego, aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme al Espíritu Santo les daba que hablasen. Esa fue la manifestación del Espíritu Santo en esa ocasión. Por un lado, reacción humana; por otro lado, una manifestación del Espíritu Santo. Ahora, hay una tercera cosa que encontramos aquí. Quiero que vean los versículos 41 al 43. La evidencia, o para qué, o por qué hubo esta manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Para qué? Versículos del 1 al 4. Versículos 41 al 43. 41, los que creyeron, lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados, o se agregaron a la iglesia ese mismo día. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? ¿Por qué vino el Espíritu Santo? ¿Cuál fue el resultado? Para que creyeran. Versículo 42, por favor. Todos los que creyeron se dedicaban a la enseñanza. Se pusieron a estudiar la palabra, las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, comunión entre los hermanos, comunión fraternal. Dice, a participar juntos en las comidas entre ellos, en la cena del Señor y en la oración. Gloria a Dios. Esa fue la evidencia del Espíritu Santo. Versículo 43, un profundo temor, un gran temor, profundo temor, reverente, vino sobre todos ellos. Y los apóstoles realizaban muchas señales, milagros y maravillas. Esa fue la evidencia que había sido del Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? ¿Están aprendiendo? Reacciones humanas, manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Para qué viene el Espíritu Santo? Estamos viendo este pasaje. Lo ilustro con algo que a mí me pasó. Ojalá les sirva. Cuando Dios estaba tratando conmigo que yo dejara mi profesión, que me dedicara al ministerio, y Dios me estaba hablando, ¿verdad? Pero yo no hacía caso. Le sacaba la vuelta. De repente, un día me encontré, cuando estaba yo en mi devocional, cuando estaba yo en mi lectura bíblica, cuando estaba yo en oración, cuando estaba yo buscando al Señor, de repente me vi llorando. Llore y llore y llore y llore y llore y llore. Y no podía parar de llorar. Después empecé a confesar mi pecado al Señor. Señor, te he fallado. Y empecé a confesarle al Señor mis pecados. Y entonces, después, tomé la decisión, Dios me guió, a dejar, renuncié a mi trabajo, me consagré, me dediqué al ministerio pastoral. Hermanos, vea, 3 cosas: reacción humana, manifestación del Espíritu
¿Para qué? Para que te consagraras, para que te dedicaras al ministerio pastoral. Y eso es lo que vemos aquí, tres cosas. Ahora, muchos confunden reacciones con manifestaciones. Mucha gente, muchos cristianos, hasta hoy confunden reacciones con manifestaciones del Espíritu Santo. Por ejemplo, muchos, en lugar de buscar al Espíritu Santo que los llene, buscan hablar en lenguas, porque han oído, porque les han dicho que la evidencia de tener el Espíritu Santo es hablar en lenguas. No siempre, no siempre. En el libro de los Hechos usted va a encontrar, fueron llenos del Espíritu Santo y, dice un texto, hablaron con denuedo la palabra del Señor y se convirtieron ese día, y te da el número de los convertidos. Y así va a encontrar diferente, pero mucha gente busca hoy las reacciones en lugar de la manifestación. Nosotros, usted y yo, busquemos al Espíritu Santo. No busquemos las reacciones. Por ejemplo, otro ejemplo, mire, allá por los años, creo que de los 80 a los 90, si no mal recuerdo, hubo un gran avivamiento, un derramamiento del Espíritu Santo en Canadá. Pero allí mucha gente se llenaba de gozo y empezaban a reír. La manifestación fue esa, el gozo y a reír, el gozo y a reír. Esa fue la manifestación. Entonces, ¿qué pasó? Mucha gente, en lugar de buscar al Espíritu Santo, buscaban la reacción humana, el gozo y reír. De México, cantidad de pastores viajaron a Canadá. Querían tener esa experiencia, mucho gozo y reír. Se conoció, está documentado el avivamiento de Toronto, Canadá. Sí se conoce. Usted puede entrar ahí a San Google y ahí va a ver algo más sobre eso. Más tarde, vino un avivamiento tremendo en Colombia. Una iglesia, empezaron a ver milagros, sanidades. Y mucha gente, de aquí una familia viajó a Colombia, porque quería saber cómo hacer milagros. ¿Me explico? ¿Está entendiendo? Mire, mucha gente busca las reacciones en lugar de buscar al Espíritu Santo. Ahora, no todos reaccionan de la misma manera. No todos reaccionan de la misma forma. Ante el Espíritu Santo, ¿qué ha pasado? Muchas personas quieren forzar la reacción y buscan más las reacciones que hubieron o las reacciones humanas en lugar de buscar al Espíritu Santo. Y entonces fabrican las reacciones y creen y piensan que es el Espíritu Santo. Por eso usted hoy día, usted oye que los espiritistas hablan en lenguas. Los mormones hablan en lenguas. Un sector de la Iglesia Católica hablan en lenguas.
Hay estudios científicos, serios, confiables. Y llegaron estos estudiosos científicos a la conclusión y le pusieron nombre. Uno se llama glosolalia. Glosolalia. El otro fenómeno se llama xenoglosia. O sea, usted puede hablar en lenguas y no es el Espíritu Santo. Cuidado. También entre ahí a San Google si quiere y ahí se puede documentar. Si no me cree o si quiere aprender más sobre el tema. Es importante porque hoy muchos hermanitos van a esta iglesia, van a la otra iglesia, van a la otra iglesia, buscando tener aquello que creen que es de Dios. Tal vez es de Dios para ellos, como el ejemplo que les di del avivamiento de Toronto o del avivamiento de Colombia. Pero hay que buscar al Espíritu Santo, no la reacción. ¿Me doy a entender? No force las reacciones. Busque al Señor. Busque la presencia de Dios. No fabrique una reacción. No trate de fabricar. No permita que nadie trate de fabricar una reacción y engañarle creyendo, pensando que es de Dios. En Roca Fuerte, no buscamos reacciones. No perseguimos reacciones. Tampoco en Roca Fuerte juzgamos las reacciones. Tampoco. Lo que buscamos es la presencia, es la manifestación de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y tiene que haber una evidencia entre nosotros de que es de Dios. Una evidencia entre nosotros que es de Dios. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia? A mí me decían, pastor, en esta zona de Cancún, en esta área de Cancún, aquí junto al malecón, aquí donde esto, aquí, imposible que haya un templo. No se puede. No se puede. Además, aquí es muy caro, pastor. Sí, muy caro. Pero yo decía que para Dios el dinero no es problema. Y yo les decía a muchos hermanos, y se los vuelvo a decir a ustedes, muchas veces no es problema de dinero, es problema de fe. Yo esperaba que alguien dijera, amén, hombre, aprendan. Hay un librito por ahí muy bueno, Sueños y Desafíos. Usted debe estudiarlo, porque ahí está la historia. Le creímos a Dios cuál era su plan, cuál era su propósito. Y mira, aquí está la evidencia. Gracias a eso usted puede estar sentadito cómodamente. Qué rico estar en la carpa, ¿verdad, hermana? Nada de rico. Una carpa de circo para los que no saben. Era un baño termal. Hermanos, quiero que veamos, por favor, y trate de seguir porque esto es bien importante. Primera de Corintios 12, primer libro a los Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 7. Dice la palabra del Señor, hay distintas clases de dones espirituales. Fíjese qué interesante. Primera de Corintios 12, 4. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el Espíritu que lo da es la fuente de todo. Distintos, diferentes, muchos, dice otra versión de la Biblia, pero el Espíritu Santo que lo da es el mismo versículo que sigue. Hay distintas formas de servir, distintas formas de servir. Diáconos, evangelistas, pastores, los de alabanza,
los músicos, los que ponen los micrófonos, muchas formas, los del aseo, muchas formas. Y mire lo que sigue diciendo, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes. Dios trabaja, ese ha sido otro problema en la historia. Muchos han querido encajonar al Espíritu Santo. Si le evidencian hechos, fue hablar en lenguas, todos tienen que hablar en lenguas. Si usted estudia a fondo, con seriedad, sin prejuicios, va a ver que fueron llenos del Espíritu Santo y no hablaban lenguas algunos. Pero eran poderosos en predicar la palabra, eran poderosos en servir. Dios los habló y dejaron sus profesiones, dejaron sus naciones, dejaron su familia, dejaron su trabajo y se fueron a predicar a Cristo a otro país. Tuvieron el reto, el desafío de aprender un idioma. Era el Espíritu Santo. Diferentes formas. Versículo que sigue, ¿cuál es? El 6, el 7. Cada uno de nosotros se nos da un don espiritual. ¿Para qué? Cada uno de nosotros. No se haga a un lado, no se esconda, no se agache. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, dice, se nos da un don espiritual. ¿Para qué? ¿Hay alguien aquí, perdón? ¿Para qué? Para que nos ayudemos mutuamente. Mire, 68 veces la Biblia, el Nuevo Testamento dice, unos a otros, la palabra, la expresión, unos a otros, ámense los unos a los otros, oren unos por otros, sírvanse los unos a los otros, ayúdense los unos a los otros, motívense los unos a los otros. No dice critiquen, no dice júzguense. Para eso Dios nos ha dado un don. Nos motivemos, nos ayudemos en las diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo este pasaje? Que la manifestación es una expresión o una función. Que debemos buscar la manifestación del Espíritu Santo y que debemos aprender a controlar nuestras reacciones humanas. Fíjese que en el libro de los Hechos, unos dijeron, no, esto es del Espíritu Santo, gloria a Dios. Y no sé lo que estoy hablando, pero el otro le entendía, dice que eran las maravillas de Dios. Era el mensaje de la cruz, era el mensaje de salvación. ¿Y otros qué? No hagas caso, dice, están borrachos. Lo acabamos de leer. No hagas caso, dice, están ebrios. Reacción humana. Tenemos que aprender a controlar nuestras reacciones humanas. A cada quien se le da una manifestación del Espíritu Santo. Lo estamos leyendo, ejemplo. Mire, por ejemplo, un pintor pone su exhibición, renta un lobby de un hotel, hace su propaganda y exhibe sus cuadros. ¿Qué está haciendo? Es una manifestación de ese artista, de su obra, ¿verdad? O un escultor hace sus esculturas, pide permiso en la Plaza de la Reforma y allá las exhibe. Es su obra, está exhibiendo esa obra. Ahora, los dones del Espíritu Santo son manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Qué está buscando usted? ¿Está buscando un don o está buscando el Espíritu Santo? Mire, bien interesante. Hay personas que buscan, por ejemplo, el don de hacer milagros. ¿Y por qué quieres el don de hacer milagros? Les digo. ¿Por qué no buscas el don de servir? ¿Por qué no vienes a barrer el templo, a trapear el templo?
¿Por qué no sirves trayendo agüita en una botellita que sea chiquita para los hermanos? No, quieren un don espectacular. Milagros. Dios lo da, dice, a quien quieres. Así que aunque lo busques, aunque lo quieras, si Dios no te lo quiere dar. Pero el error está en buscar la manifestación. Busque a Dios, busque al Espíritu Santo. Acepte lo que Él quiera darle. Él sabe. Ahora, mucha gente ahí se queda. No busca el resultado de esa manifestación. Otro ejemplo, me quiero dar a entender, por eso les estoy dando muchos ejemplos. ¿Cuántos quieren hoy sentir, experimentar la presencia de Dios? A ver, digan amén o levanten su mano, por favor. ¿Cuántos quieren hoy experimentar la presencia, sentir la presencia de Dios? Gloria al Señor. Ahora, la pregunta obligada. ¿Para qué queremos la presencia de Dios? ¿Para qué quiero experimentar la presencia de Dios? ¿Para qué? Ya no hay nadie aquí, ya me quedé solo. Qué interesante. ¿Para qué? ¿Para qué? O queremos los dones, ¿verdad? Como ya dije. Pero ¿para qué quiere usted los dones? ¿O un don? Ahora mire, en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, y aquí hay 4 evidencias presentes de esa manifestación. Primera evidencia, dice que estaban todos, Hechos 2:1, estaban todos unánimes juntos. Unánimes juntos. Es decir, había armonía. Estaban de acuerdo. Donde está el Espíritu Santo, hay armonía. Donde hay armonía, hay una evidencia de la presencia del Espíritu Santo. Y vea usted el traductor, o hay algunas versiones que tradujeron unánimes, porque podemos estar juntos, pero no de acuerdo. Podemos estar juntos, pero no de acuerdo. Podemos estar juntos, pero no en armonía. ¿Cómo se ve entonces una iglesia donde está el Espíritu Santo? ¿Cómo se ve entonces una iglesia donde está Dios? Hay armonía. Estamos en armonía. Estamos de acuerdo. Amén, hermanos. ¿Están de acuerdo? Miren, es como una orquesta. En una orquesta usted va a ver, hay instrumentos de cuerdas, están los violines. Ahora, hace varios años no, pero ahora hasta percusiones hay en una orquesta. Hay trompetas. Cada instrumento suena diferente. Muchos instrumentos. Hay piano en una orquesta, pero cuando usted oye tocar esa orquesta, ¿hay qué? Armonía. De hecho, ¿qué es música? Música es el arte de combinar sonido, tiempo y armonía. Miren, los hermanos de la alabanza, hubo armonía. Ahí estaba la batería, estaba una guitarrita eléctrica, un bajo, pero todo, ¿qué armonía se oyó?
hay armonía. Diferentes dones, pero hay armonía. Entonces, armonía, personas distintas, con distintos dones, logrando una misma misión, y nuestra misión es llevar el evangelio, cumplir con la gran comisión. Entonces, ¿cómo se ve una iglesia? ¿Cómo se ve roca fuerte si el Espíritu Santo está? Hay armonía, estamos de acuerdo, no hay chismes, no hay críticas, hay armonía. Así se ve una iglesia llena del Espíritu Santo. 3 dimensiones, y con esto concluyo. 3 dimensiones. 3 dimensiones que el Espíritu Santo da y que quiere hacer entre nosotros para que nosotros podamos crecer en armonía. Número uno, el Espíritu Santo nos da dones individuales y diferentes. Primera de Corintios 12, 4 al 6, otra vez para que se nos grabe, distintas clases de dones espirituales, pero el Espíritu es la fuente de todos ellos. Distintas formas de servicio, pero todos servimos a un mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos y en cada uno de nosotros. Entonces, para tener armonía, necesito descubrir los dones o el don que Dios me ha dado. Porque si no sé qué don tengo, no sé qué sonido voy a dar, no sé qué servicio voy a hacer. Y la iglesia necesita dar un mismo sonido. La manifestación, la expresión del Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros, a través de ese don que Dios ha dado a cada uno de los que están aquí. Por ejemplo, algunos tienen el don de servicio, otros tienen el don de administrar, otros tienen el don de predicar, otros tienen el don de enseñar, otros tienen el don de la música, otros tienen el don de cantar, etcétera, ¿verdad? Etcétera. Pero juntos presentamos la misma manifestación a Dios. Y el mundo, hermanos, quiere ver la evidencia de Dios en nosotros. Ya no quiere que le hablemos. El mundo ya está cansado de lo que hablamos. El mundo quiere ver la evidencia que Dios está aquí, que Dios está en su vida, en mi vida. El mundo quiere ver la evidencia que Dios está en nosotros y con nosotros. Eso quiere ver la gente. Empezando con el vecino, empezando con el familiar más cercano. ¿Sí o no, hermanos? Así es, ¿verdad? Miren, les doy otro ejemplo para ver si lo logro que caigamos en cuenta. Vea usted, por favor, San Juan, capítulo 13 y versículo 35. Juan 13, 35. Otro ejemplo, y es un ejemplo bíblico. Mire, qué interesante. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son verdaderamente, dice Jesús, mis discípulos. El amor que tengan unos por otros. Pero ¿qué está viendo la gente? Se pelean los creyentes, iglesias divididas. Esta no se lleva con aquella. El amor que tengan, evidencia. El mundo quiere ver evidencias.
Tengo que conocer mi don para poderlo mezclar con otro. Segunda cosa, el Espíritu Santo nos enseña a servir. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos, La evidencia es para ayudarnos unos a otros. Esa es la evidencia. Pero si no hay eso, no está Dios, no está el Espíritu Santo. ¿Ya lo vio? Está clarísimo, ¿verdad? Versículo 7. Tercero y último, el Espíritu Santo nos enseña la actitud correcta. Y quiero que por favor, usted que trajo su Biblia, usted que está tomando nota, Gálatas capítulo 5 y versículo 22. Gálatas 5 y versículo 22. Ahí lo tiene en su pantalla. Muchas gracias, hermano Gerson. Gálatas 5, 22. El fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, es gozo, es paz, es paciencia, gentileza, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, control propio, dominio propio. ¿Qué es el fruto? El fruto es la evidencia de que usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Si no hay amor, no está el Espíritu Santo. Y a veces estamos tratando de fabricar el fruto. Y entonces pone usted a leer a Dale Carner cómo tener amigos y cómo ser un buen amigo. Más sencillo. Busque al Espíritu Santo y usted va a tener estas 9 manifestaciones que menciona Gálatas 5, 22. Los frutos o el fruto es la evidencia de que está el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se ve una iglesia que tiene al Espíritu Santo? Hay armonía. Están los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Hermano, es que me enojé y yo quería, le voy a decir hasta de lo que va a morir. La Biblia dice, si el Espíritu Santo está, tienes dominio propio. No le vas a decir nada más, tienes dominio propio. No, así dice. Eso necesitamos. Ya no busque las reacciones. Busque al Espíritu y no trate de fabricar. Entonces, busque la evidencia que hay armonía, que haya el fruto del Espíritu Santo. Cristo dice, en esto van a saber que son mis discípulos. Hay amor entre ustedes. Amor ágape, amor sano, amor bueno. Un amor que perdona, un amor que no lleva cuentas del mal. Es la evidencia que está el Espíritu Santo. Entonces, miren, es fácil venir a la iglesia, pero no estar de acuerdo con la iglesia. Hay hermanos que han venido a la iglesia, pero no están de acuerdo con la iglesia. Juntos estuvimos en el mismo culto, pero no están de acuerdo. ¿Y por qué no terminamos antes el culto? No están de acuerdo que se haga largo el culto. ¿Y otros? ¿Y por qué tan cortito el culto? No están de acuerdo con las alabanzas. ¿Por qué esas alabanzas? ¿Quién las escoge? Tan feas. No estamos de acuerdo. Podemos estar juntos, pero no está de acuerdo. Donde está el Espíritu Santo, hay armonía. Estaban todos unánimes juntos, ¿verdad? De acuerdo.
Entonces, les animo, queridos hermanos, para que dejemos que el Espíritu Santo nos mueva, para que tengamos una actitud de acuerdo, que nos sumemos a la misión que Dios ha dejado a la iglesia, la gran comisión. Vayan por el mundo, prediquen el evangelio, vayan a todas partes y hagan discípulos. Les animo, hermanos, para que oremos por nuestra iglesia. Oremos por la iglesia. Les animo para que seamos generosos. Seamos generosos al ofrendar. Les animo para que nos sirvamos los unos a los otros. Sírvanse los unos a los otros. Oren los unos por los otros. Anímense los unos a los otros. Y la expresión unos a otros aparece más de 68 veces en el Nuevo Testamento. Seamos parte, sea parte de un grupo pequeño. Usted no sabe la gran bendición que hay cuando usted se une, cuando usted se suma, cuando usted participa, ya sea con varones, ya sea con los jóvenes, ya sea con las damas. Una gran bendición, etcétera. Que todos podamos decir, esta es mi iglesia. Que todos podamos decir, voy a crecer en ella. Acuérdese el mensaje, plantados en la casa de Dios. Que podamos echar raíces, que podamos orar por ella, que podamos sembrar en la iglesia, que podamos servir a la iglesia. ¿Podemos decir amén? Ay, Señor. Ay, Señor. Vamos a orar mejor. Póngase de pie si es tan amable, si puede hacerlo, si quiere hacerlo, póngase de pie. Si no, pues está bien. Padre, gracias. Gracias por la palabra, por la enseñanza que esta mañana nos has dado. Confírmala, bendícela, prospérala en nuestra vida y que aprendamos a no buscar la reacción, sino que busquemos la evidencia, la fuente, que busquemos a ti, que busquemos al Espíritu Santo. Oramos, Señor, para que en esta mañana tú seas con el enfermo, lo sanes, si es tu voluntad, le ayudes con esa carga o le quites esa carga. En el nombre de Jesús, lleva a tu pueblo, lleva a tu iglesia, lleva a mis hermanos a su destino, su casa, donde vayan, con tu bendición. Y que esta semana podamos, Señor, estar pensando y en estar orando por una iglesia, por la iglesia Rocafuerte, que haya una evidencia, que veamos la evidencia de que ahí está el Espíritu Santo. Por Cristo Jesús. Amén. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea con ustedes. Amén.